Hoy queremos, en la clase de esta tarde, del día de hoy, es sobre el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está ubicado el templo de Dios? Y queremos basarnos bajo la lectura de Juan capítulo 3, del 1 al 16, pero especialmente el versículo 6. Busquen en sus Biblias el versículo 6. Dios bendiga a todos mis hermanos presentes. Amén. Evangelistas del Señor. El capítulo 3 del versículo 6 de Juan dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pueden sentarse, amados hermanos. Como vemos, fue un hombre de los fariseos, principal de los fariseos, llamado Nicodemo, el cual llegó a él de noche y le habló diciendo: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no viniese de Dios. Y él fue directo diciéndole a él: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una de las cosas principales para la salvación es nacer de nuevo. Si uno no nace de nuevo, no puede ser salvo. Puede cantar, puede confesar a Cristo, puede predicar, se pueden mover los dones espirituales, puede imitarse todo, pero si no nace, no es hijo de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Este hombre llamado Nicodemo era un maestro de la palabra, conocía la palabra, tanto que Jesús le habló que él era un maestro. No solamente eso, sino pudo distinguir Nicodemo y discernir que él era el rabí, era un maestro y que provenía de Dios, y que nadie podía hacer las cosas que él hace si Dios no se lo permite. Quiere decir que tenía discernimiento por la palabra y podía decir quién era de Dios y quién no era de Dios. También pertenecía al Sanedrín, que son una especie de juzgado de letrados, de hombres de letras, religiosos, que juzgaban a Israel. Tenía un puesto dentro de lo más alto de juicio para gobernar a Israel, no solamente en la política, sino en la parte religiosa. Era un hombre influyente. Nada de eso le bastó. Él tenía que nacer de nuevo. Para Nicodemo, nacer de nuevo era algo nuevo para él. Él conocía la letra, él conocía el Pentateuco, él conocía toda la Biblia prácticamente, y él en ninguna parte dice, algún profeta o alguien pudo decir, hay que nacer de nuevo para ser salvo. A Jesús le preguntaron muchas cosas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo a un rico joven: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero a este le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y la palabra que nos dice aquí: el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Primeramente, la doctrina del bautismo viene exactamente de Juan. Ninguno de los profetas, ninguno de las personas que antecedieron a esto, pues tenía esa doctrina de bautizar a la gente. El único que sin querer, lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, cuando describe que Moisés se bautizaron en la nube. Pero nunca él dijo, vamos a pasar por este mar, y esa chispa o esas gotas que caían de las olas verticales, que eran una especie de minutas gotas que caían,
esos bautizaron el pueblo de Dios para llegar a la otra orilla. El apóstol Pablo lo toma como si fuera un bautismo. Ellos se bautizaron en Moisés. Ahora, ninguno de los profetas o sacerdotes o la ley menciona la doctrina del bautismo. Empieza la doctrina del bautismo con Juan el Bautista. Y allí el Señor recalca aquí el que no naciere del agua y del Espíritu. Hay dos cosas bautismo que nosotros tenemos como tal. El bautismo del agua, que requiere que hablamos con Dios y le dijimos muero para el mundo y vivo para Cristo. Y el bautismo del Espíritu Santo. Son dos bautizos. Y a veces hay personas que no quieren el bautismo del Espíritu Santo. No solo se requiere hablar en lenguas, se requiere que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Lo selle como propiedad de Dios y lo haga y le haga llamado y todo aquello. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo requiere cosas. Hay gente que no hablan en lengua, porque no todos hablan en lengua, dice 1 Corintios 14. Ni todos profetizan, pero todos fueron bautizados. Y muchas personas confunden que si no hablas en lengua no eres bautizado. No, hay mucha gente que han sido bautizada en lenguas. Y hay mucha gente que tienen dones espirituales, pero no tienen el don de hablar en lenguas. Porque eso lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere, como Él desea. Y si hay personas que tienen ministración, es Él que lo hace. No hay otro. Por lo cual, el mismo Señor dijo, lo que es nacido del Espíritu. Quiere decir que el bautismo del Espíritu es un nacimiento. Es como nosotros entrar en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo darnos a entender que somos una nueva criatura. Tenemos que nacer del Espíritu Santo. Es un tipo de bautizo que Jesús lo recalca acá y lo habla. El que no naciere del agua y del Espíritu. Y aquí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En nosotros está dos naturalezas. Una naturaleza que viene de Adán y una naturaleza que viene de Cristo. La naturaleza de Adán es este cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu y el alma son inmateriales, no es tangible, no se puede tocar, no se puede ver a simple vista. Tiene que ser una visión de Dios que para poder ver un alma, un espíritu, no puede traspasar un espíritu. El mismo Señor dice, denme de comer, soy carne, no soy espíritu. Denme de comer y tomar para demostrarles que yo no soy un espíritu. Eso indica de que los ángeles que son espíritus se pueden volver carne y nosotros que somos carne no podemos volver en espíritu. Por eso dice que a los ángeles, ¿verdad?, los transforma en espíritus, en cuerpo, y nosotros en flama de fuego, en espíritu. Así que esa transformación no depende de los ángeles o del hombre, sino de Dios, según la función que Dios quiere que hagan los ángeles y según la función que quiere que nosotros hagamos. Por eso tenemos dos naturalezas. Y aquí están las dos naturalezas en este versículo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este espíritu nuevo que habla Jesús al nosotros nacer por el Espíritu Santo es el templo de Dios. El Espíritu Santo no mora en nuestro espíritu, no mora en nuestro alma, no mora en este cuerpo como tal. Está en este cuerpo, pero no mora en el cuerpo directamente, sino que tiene algo esencial, una simiente que viene del cielo. Y esta simiente que viene del cielo es en la misma sustancia
y la misma esencia de Cristo. Por eso nosotros somos hijos de Dios, porque dentro de nosotros hay un espíritu nuevo que Dios colocó en nosotros y que nosotros no viene de nosotros. Eso proviene de Dios, ni nos pertenece a nosotros, eso pertenece a Dios. Ni nosotros lo podemos retener, no podemos. Así que el templo de nosotros está en nuestro espíritu, y ese espíritu nuevo, no el espíritu que viene en el momento de nacer, sino un espíritu nuevo que está acá, ya que el espíritu y el alma y el cuerpo están viciados, y para poderlo transformar viene del espíritu nuevo hacia el espíritu de nosotros, hacia el alma y hacia el cuerpo. Quiere decir que el Espíritu Santo trabaja de adentro, de lo más profundo de nosotros, para transformar adentro y después transformar afuera. Lamentablemente nosotros vemos que queremos que las personas tengan un hábito, una cultura de ropa, una cultura de aquello, pero eso no es lo que quiere, es la persona que tiene que hacerlo, no nosotros quitarle su ropa, no nosotros quitarle sus malas prosapias. Es la persona guiada por el Espíritu Santo que tiene que dejar esas cosas, no nosotros. Es el Espíritu Santo que convence y hace recapacitar para que esa persona pueda tener una vida consona al llamado que Dios le hizo como hijo de Dios. Por eso, en la guía están dos nacimientos. El nacimiento que habla acá es ese espíritu nuevo. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 dice: os daré un corazón nuevo. Aquí habla que el hombre nuevo que está en nosotros, muchos me preguntan o me han preguntado, hay dos hombres, sí, hay un hombre nuevo, hay un hombre interior que está dentro de nosotros, que tiene un corazón diferente al corazón de carne que nosotros tenemos. Es muy diferente, amados hermanos. Esa criatura nueva que está en nosotros también tiene una mente, y nuestro cuerpo también tiene una mente. Lo que pasa es que la mente de esa nueva criatura es la mente de Cristo, y la mente que tenemos aquí es otra mente. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: para llegar al conocimiento de Cristo por el nuevo espíritu, con su mente de Cristo, yo tengo que rechazar todo lo que en la mente me ha enseñado la vida, todo lo que la gente me ha enseñado, la religión me ha enseñado. Tengo que tenerlo por basura para poder tener el conocimiento de Cristo. Así que el apóstol Pablo estaba bien claro que para yo tener el conocimiento de Cristo, todo el conocimiento que en la escuela, en la universidad, en el liceo, en la vida, yo he aprendido, eso es basura. Para poder tener el conocimiento de Cristo, tengo que disminuir en la mente mía y que la mente de Cristo, la nueva criatura, vaya creciendo. También esa nueva criatura come Biblia. Y nosotros comemos alimentos. Se alimenta esa nueva criatura, sea hombre interior, se alimenta por medio de la palabra. Se fortalece por medio del Espíritu. En Efesios capítulo 3, versículo 5. Es fortalecido el hombre interior por el Espíritu. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo mora en mí, no fortalece mi espíritu, no fortalece mi alma, no fortalece mi cuerpo, fortalece el hombre interior por el Espíritu Santo. Y el hombre interior es que va a dominar, porque ahí va a estar las emociones. Ya las emociones no van a estar en mi alma tiene que ser dominada porque está viciada. Y al tener vida este nuevo hombre, entonces a mí, lo demás, tengo que morir. Tengo que morir. Porque este va creciendo y el espíritu y el alma va menguando. Porque yo le estoy dejando a este espíritu nuevo, por medio del Espíritu Santo, dejar que haga la obra en mí. Pero esto es locura para los que se pierden.
es locura para los hombres naturales. Las cosas del espíritu es locura para los demás. Quiere decir que si yo ayuno, me fortalezco el hombre interior. Pero este cuerpo se debilita. El hombre interior se fortalece. Ahora es una locura que un hombre llamado Moisés haya ayunado 40 días y 40 noches sin tomar y sin comer, y bajó de una montaña de 2104 metros de altura y llegó peleando, rompiendo aquello. Cualquiera de nosotros no puede comprender cómo este hombre no tomó por 40 días agua, ni comió por 40 días y llegó con una fuerza. Tal es la fuerza que el hombre interior se reflejaba en este cuerpo, porque su rostro se iluminaba como si fuera una luz que había en su rostro. Pero no era este cuerpo, era el hombre interior de Moisés que se levantaba de una manera tremenda sobre este cuerpo. Igualmente pasó con Daniel. Daniel ayunaba. Los ayunos de Daniel eran que no comían carne, no comían arroz, caraota, no tomaba café, sino puras frutas y legumbres. Para que el que estaba cuidándole, el eunuco, eso es imposible. No, pero ¿cómo es esto? Tú no vas a comer proteína. Yo no como proteína. Dame nada más agua y legumbres. Y su semblante no era el agua ni la legumbre. Era el espíritu que él se fortalecía. Era su espíritu que Dios había puesto, que se fortalecía tanto que hacía ver que el rostro humano fue un semblante mejor que los demás. Pero no solamente actuó sobre el cuerpo, sino que actuó sobre su sabiduría, que era 10 veces mayor su sabiduría que los hombres que estaban alrededor de él. Eso indica que es una locura. Hablar estas cosas es una locura, porque el hombre corriente, el hombre natural, ve estas cosas como una locura. Sencillamente lo habla la palabra así, como algo que no tiene sentido. Pero como nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza que viene del cielo, que es un espíritu vivificante, y la naturaleza que viene de Adán, que es algo, un alma viviente. Por lo cual tenemos que entender cuál es nuestra obligación dentro del llamado de Dios. Es lo que nosotros debemos hoy entender. Ahí dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, según Ezequiel 36, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está. El Espíritu Santo viene a ser templo, pero dentro del espíritu nuevo. Él no se va a manchar, él no se va a poner inmundo, porque este cuerpo está viciado. Él entra al espíritu que viene del cielo hacia nosotros cuando yo creo en Cristo, y allí es que actúa el Espíritu Santo. Allí, dentro. Entonces el templo es el espíritu nuevo, y allí es que yo nazco. Ahí es que soy nacido de nuevo. Mientras no tenga ese espíritu, no soy una nueva criatura. No tengo eso. Y la Biblia dice, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cómo yo ando en los estatutos de Dios? Porque está el espíritu nuevo y está el Espíritu Santo morando en mí. Él me hace andar en sus estatutos. No soy yo, por supuesto. Es Él que pone un temor para yo andar en sus estatutos. Guardéis mis preceptos y lo pongáis en obra. 3 cosas que hace el Espíritu Santo morando en nosotros. Que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Entonces, que andemos, que guardemos y que lo pongamos por obra. Cosa que la ley no podía,
porque la ley era un escrito solamente, aunque era verdad. El hombre, cada quien tenía su concepto que era bueno y que era malo, y vino la ley diciéndole Dios, este es lo bueno, lo demás es malo. Entonces vimos allí que era imposible cumplir la ley. Si eso es lo bueno, esto es santo, esto es puro, el hombre no lo puede cumplir. Y a raíz que introducen la ley, el pecado se hizo sobremanera pecaminoso. Pero por donde abundó el pecado, a raíz de la palabra, de la letra de la ley, sobreabundó la gracia de Dios, que es esta gracia maravillosa, que es lo que estamos explicando a nosotros por medio del Espíritu, que somos Nicodemo. ¿Amén? Somos Nicodemo. En Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos israelitas, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos ciudadanía, sino terrenal. No tenía ajenos de las promesas. Ninguna promesa era para nosotros. Ningún pacto era para nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuatro cosas que teníamos nosotros y estábamos alejados de eso. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, nosotros, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, el pueblo gentil y el pueblo hebreo, derribando la pared intermedia de separación, una pared intermedia. ¿Cuál era esa pared intermedia? Ese muro que dividía al pueblo hebreo y al pueblo gentil. Era la ley, hermano. Era un muro que se levantó para separar. Por eso cuando usted es religioso y separa unos buenos y otros malos, usted está levantando muros de separación de los pueblos. Y esa ley era un muro que se levantó para decir que estos son buenos y aquellos son malos. Es lo que la palabra le está diciendo. Por eso dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué lo separaba? La ley la quitó, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa enemistad entre el pueblo hebreo y el pueblo gentil. Tanto que David le dice a Goliat, tú eres un incircunciso, un gentil, que decía, había un odio tremendo. Los judíos ven en nosotros como que no somos salvos, porque hay una pared intermedia que era la ley. Por eso aquí habla claramente, expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Hay uno nuevo hombre. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino ya resucitado y anunció las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuáles los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Cuáles los que estaban cerca? Los hebreos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni abedinizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que somos un hombre nuevo. Todos los gentiles y todos los hebreos están funcionados en uno solo, en el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 22,
también nos habla en cuanto a la manera de vivir, dice el versículo 22. Despojados del viejo hombre. Aquí habla del viejo. ¿Cuál es el viejo hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el viejo hombre. Está viciado. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si se dan cuenta, este espíritu que aparece ahí no es con E mayúscula, sino con E minúscula. Y si es con E minúscula, está hablando del espíritu nuevo que está en nosotros, y vuestra mente no está hablando de la mente de nosotros, sino de la mente de Cristo. Lo que Cristo piensa. Quiere decir que en medio de la circunstancia, usted va a decir, ¿qué hizo Cristo? En medio de los problemas, ¿qué hizo Cristo cuando estaba aquí? Porque estaba en la carne. Cuando alguien lo engañaba, ¿qué hizo Cristo? Bajo la mente de Cristo usted va a actuar. No solamente la pisada, lo que pensó Cristo cuando alguien lo engañó, cuando alguien lo vendió, cuando alguien lo negó. ¿Qué hizo él? Cuando alguien le robaba, ¿qué hizo él? Cuando todos negaban que él era el Cristo de la gloria, ¿qué hizo él? ¿Qué mente tenía? No solamente las pisadas, la acción que hizo en la adversidad. Él se llegaba a la gente que lo amaba o quería amarlo. Después de resucitado, iban algunos caminos de Maús. Y él se le acercó como un extranjero. Para que ellos calculasen que era un extranjero, tenía que tener un léxico de extranjero. Usted conoce perfectamente cuando alguien es venezolano y cuando alguien es extranjero, por el léxico, por la forma de hablar. Y ellos, por la forma de hablar de esta persona, que no sabían quién era, ellos dijeron, este es un extranjero. Y lo dejaron caminar con ellos. Pero ellos iban, ¿de qué hablan ustedes? Decía Jesús, en un lenguaje como extranjero, para que ellos no se dieran cuenta que era Jesús. Ellos dijeron, oye, tú no supiste, el único extranjero que no sabe. Oye, Jesucristo, que nosotros creíamos que era el Mesías, nosotros creíamos que era el Dios eterno, pero murió. Qué decepción para nosotros. Y no era el Mesías. Y estamos tristes porque vimos cómo hacía tantos milagros y empieza ellos a hablar mal de Cristo. Imagínense que usted vaya con alguien, no conocen que es usted, pero están dentro de la iglesia y ellos empiezan a hablar y usted lo está escuchando. Usted lo está escuchando. ¿Qué usted haría? ¿Se llena de ira o tiene la mente de Cristo? ¿Les dice 4 cosas o usted tiene la mente de Cristo? Por eso debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y la mente de nuestro espíritu es Cristo. Él hizo como se iba a ir. Ya era de noche. Y ellos, aunque hablaron mal de Jesús, actuaron de manera que no se vaya, es de noche. Quédese con nosotros y mañana se va. Y Jesucristo dijo, bueno, por esa actitud yo me voy a quedar. Y se quedó con ellos. Ellos le dieron el pan, le dieron la cena. Y cuando él partió el pan, se le abrieron los ojos. Y él les dijo, no les dije yo que iba a resucitar. No les dije que iba a morir y al tercer día resucitar. No les hablé cansado de esas tantas cosas. ¿Por qué dudan? Y se desapareció. Ellos decían, con razón, cada palabra que salía de aquel hombre, sucedía algo en nosotros, nos conmovía. Y era el mismo Cristo que ellos estaban hablando. Por eso nosotros debemos comprender
¿Dónde está nuestro templo? Si nuestro templo, el corazón del nuevo templo, está en la mano derecha. Imagínense, el corazón que nos puso Dios es en el espíritu nuevo. Así que lo que ama a Él, yo tengo que amarlo, porque el corazón me lo puso Él. Lo que le gusta a Dios, a mí me gusta. Si Dios me dice, vístete de esa manera porque a mí me gusta, ya no es que a mí me guste de una manera, a mí me gusta de otra manera. No. ¿Por qué la Biblia dice de un solo corazón? Es el corazón que nos puso Dios en nosotros. En el nuevo espíritu que está en nosotros, Dios nos puso un corazón. Para que por medio del corazón de Cristo ya gustáramos lo que es de Dios, nos recreamos y era una delicia. Ya que tengo el corazón de Cristo, alabar a Dios es una delicia, como está en los Salmos. ¿Verdad? Para mí, alabar a Dios es una delicia. Para el mundo es algo horrible. Pero para mí, alabar al Señor es lo máximo. Y cuando yo voy a hablar a otra persona o adularla, como dije, no te puedo adular porque la única alabanza que me sale de mi boca es para Dios. Lo único que me sale. Amén. En Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús estaba hablando allí: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su templo. Destrúyeme, mátenme, que yo voy a resucitar 3er día. Y dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, así como hay algo extraordinario en mi vida, así él también tenía espíritu, alma y cuerpo, pero algo en él, la esencia de Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. Yo soy 100% hijo de Dios y 100% hombre. El templo que habla él no era lo físico, sino lo que él vino, él encarnó, él era el Hijo de Dios que encarnó en el cuerpo de aquel niño. Y si se metió al Espíritu, es un nacimiento, quiere decir, él también tenía 2 nacimientos, para que la preeminencia no sea de nosotros, sino de Dios, de él, que es el primero en todo. Entonces, él tenía también 2 naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina, una naturaleza del cielo. Él era Cristo Jesús y era también hombre. Él también hizo eso. Él también sintió lo mismo. Pero ese cuerpo, él lo llevó a una gloria, porque para él lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Él lo llevó a expresar ese cuerpo a la máxima gloria que un ser humano pueda tener de Dios. Tanto dice que la plenitud de Dios estaba en el cuerpo de Cristo. La plenitud de Dios estaba en ese cuerpo. Como hoy la plenitud de Dios está en mi cuerpo, en su cuerpo, también está la plenitud de Dios. En el capítulo 2, en el 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Quiere decir, amados hermanos, que cuando hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está su presencia. Cuando yo oro a Dios,
me edifico yo mismo. Pero cuando estoy en unión con mis hermanos, estoy edificando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es todos nosotros. Dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De cuál yo tengo que salir? ¿De mis amistades o de lo que me daña espiritualmente? Porque lo dice la palabra. Algo que dice la palabra. Sé santo, dijo el apóstol Pedro, porque yo soy santo. ¿Dónde está la santidad? En ese espíritu nuevo. La santidad no es que usted haga lo bueno. La santidad es una nueva naturaleza. Es una naturaleza celestial. Es una naturaleza del cielo. Por eso dice, sé santo porque yo soy santo. Anteriormente, ¿quién eran los santos? No podían ser santos así. Eran lo máximo que podían expresar. No podían, por su naturaleza pecadora. Ellos hacían todo lo posible para hacerlo. Pero ahora no es por obra, ni suya ni mía, para yo ser santo. Es que en nosotros está un espíritu nuevo mandado del cielo, en el cual es una simiente santa, incorruptible, que está en nosotros. Y de eso, dice la palabra, sé santo. Es una prerrogativa, es una orden. Tenemos el Espíritu nuevo, somos templo de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos las leyes en la mente de Cristo. ¿Qué nos falta a nosotros? Solamente ser guiados. Solamente. No le están hablando algo difícil que nosotros podamos hacer. Todo lo está haciendo Él. Solamente de rendirnos ante su presencia. ¿Dónde está que en mí está toda la plenitud de Dios? Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 16. En el versículo 16 dice que el Espíritu Santo está en nosotros para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, manda Dios el Espíritu Santo, pero antes tiene que tener ese Espíritu nuevo donde va a morar y va a ser templo de Dios. Y ese Espíritu nuevo, amados hermanos, va a ser fortalecido. Quiere decir, cuando nace una persona, ese hombre nuevo va creciendo. Esa criatura va creciendo. Nosotros llamamos a una persona recién convertida, ¿verdad?, nueva criatura o principiante. Amén. Porque está dando sus primeros pinitos y puede hablar como cristiano y todo. Ese se va fortaleciendo, va creciendo, va creciendo. Ese va a llegar a la estatura de Cristo. Pero si usted lo que toma es leche contaminada, usted le va a dar una diarrea espiritual. Y no va a crecer como quiere crecer. Si usted lee la Biblia y la entiende más, usted no va a crecer espiritualmente. No va a crecer espiritualmente porque el hombre interior se alimenta de una palabra de verdad. Y si usted lo alimenta con palabras malas, una carne que está podrida, un pescado que está podrido, ¿verdad?, 2 par de empanadas que están podridas, pero usted se la come, pues el hombre interior no va a crecer. No crece espiritualmente. Porque hay gente que tienen años en el evangelio y no crecen porque no le gustan la palabra de verdad. Porque la palabra me confronta. La palabra me edifica. La palabra me exhorta.
Y no quiero venir a la palabra de verdad porque me daña. Pero si yo voy a ella, no importa que me dañe el hombre viejo, porque el hombre nuevo se está edificando. Entonces, no, déjame con mis deseos. No, a mí me gusta gritar. Yo no es que estoy gritando, yo hablo así. Y tienes una forma como un escudo que no deja que la palabra entre. No, a mí me gusta así. Pero hermano, usted no puede hacer eso. Pero yo quiero así. Usted no va a crecer espiritualmente. No va a crecer espiritualmente. A mí me gusta el pastor que sea así. Este pastor no me gusta, que me dieron. Pero es que nadie te dio pastor, tú naciste ahí. Es como un padre que nació allí y usted diga, no, ese no es mi papá. Yo voy a otro donde me acepten con mis malas prosapias, mis malas costumbres, todo aquello, y así vivo feliz en la iglesia. Pero es un enano espiritual. No crece espiritualmente. Y ese crecimiento tiene que venir del cielo. Usted no lo puede fingir. Usted no puede imitar porque no crece. Usted tiene que pasar procesos si es necesario de parte de Dios. Pero si usted no pasa los procesos, sino que hace las cosas como usted desea, usted le va a ir mal. No va a crecer espiritualmente. No va a crecer. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Dice en el mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 17. Dice ahí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Ahora en qué corazón? No en el viejo. Porque da dos cosas. El espíritu nuevo y un corazón nuevo. El espíritu nuevo es donde mora, ¿quién? El Espíritu Santo. Y en el corazón nuevo, ¿quién va a morar? Cristo, amados hermanos. El corazón son las emociones, los sentimientos, la voluntad. Pero ahí tiene que morar Cristo. Ahí. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Sí, sus emociones, sus deseos, lo que le gusta, lo que le encanta, ya no vive eso. Ya Cristo vive en él. Amén. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre. Imagínense, hay una doctrina por allí que está comenzando con mucha fuerza, es la doctrina de la predestinación. Yo me pregunto, si Cristo no tiene fe, que es el autor y consumador de la fe, si Cristo hizo a alguien para perderse y a alguien para salvarse, ¿qué fe tiene Dios? La fe de Dios es que siendo nosotros pecadores, aleluya, la fe de Dios es que nosotros siendo malos y perversos, Él murió por nosotros. Esa es la fe, quiere decir que estamos aquí por la fe de Cristo, amados hermanos. Y en el Evangelio, el apóstol Pablo dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe. Entonces, ¿cuál es la fe de Cristo? Que otros se salven también. Que otros vengan al conocimiento de Dios. No solamente tengo la mente de Cristo, sino la fe de Él. No es fe mía, es la fe de Él. Entonces yo debo predicar, Cristo murió por ti. Esa es la fe de Él. Y su sangre te limpia, esa es la fe de Él. Amén. Y yo tengo que transmitir la fe de Cristo hacia ellos para que crean en Él. Porque la manera de ser salvos es que crean en Cristo, no en mí. Amén. Entonces, aquí dice, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí está el punto, hermano.
Si Cristo está en mi corazón, lo que ama Él, yo lo amo. Lo que quiere Él, yo lo quiero. Gloria a Dios. Lo que odia a Él, si es que odia, yo lo odio. Y lo que rechaza a Él, yo lo rechazo. Qué tremendo para el profeta Samuel que Dios rechazó al rey Saúl. Y él oraba a Dios sabiendo y escuchando que Dios lo rechazó, porque no concordaban el amor de Dios, ¿verdad?, con el amor que tenía el profeta Samuel. Entonces él desechó a Dios, Dios desechó a Samuel, pero Dios desechó a Saúl, pero Samuel no desechó a Saúl. Si Dios lo desechó, hermano, no siga orando, no siga clamando, deséchelo también. Si Dios dice al que tiene 2 o 3 divisiones, deséchalo. Puede ser muy amigo mío, puede tener lo que sea, pero si Dios lo desecha, yo lo desecho. Es lo que dice, por eso su palabra es importante. El mismo Cristo también dice que todos sus enemigos son enemigos de Él. Y todos los enemigos de Cristo son enemigos míos. Así que Él mora en mi corazón y me da a mí amor. El asunto es que cuando Cristo mora en el corazón nuevo, donde Dios creó un corazón nuevo, para que more Cristo también, porque en el corazón mío es malo. Tanto que Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso. Más que todas las cosas creadas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo Cristo va a vivir en mi corazón si es perverso? Ahora, si Cristo vive en el otro corazón, entonces yo tengo 2 gustos. Un gusto, como dice Samuel, en amar a Saúl, pero un gusto también de obedecer a Dios. En esa coyuntiva, Dios le dijo al profeta Samuel: ¿por qué oras por Saúl? Ya te dije que lo desecho. Es más, levántate y úngeme a otro. Qué tremendo para alguien que ama, que Dios desecha a este y lo manda a ungir a otro. Para que el corazón de Samuel, el profeta, no se quede en este rey. Miren lo que Dios hace. 2 reyes. ¿Por qué Dios puso 2 reyes? Para que el profeta Samuel no amase al rey sino amase a David. Y fue tanto que al final de los tiempos, cuando Saúl escuchó que David estaba con Samuel, fue a matarlo. Y envió a 50 de los mejores hombres, y todos profetizaban y hablaban en lenguas. Mandó otros 50 más, y todos, el tiempo de Elías oró para que quemasen. Después vino con 400 hombres, y cuando se baja, dice que lo tomó el Espíritu Santo desde la mañana hasta la madrugada. Lo desnudó el Espíritu Santo y hablaba en lenguas, revolcado en el suelo. Y David dice: pero no, quédate tranquilo, que ya mi corazón está contigo. Y oró por él. Amados, cuando Dios desecha a alguien, nos desechó. Y Dios va a poner en el corazón suyo amar a otra persona. Porque si Dios lo desecha, hermano, discúlpeme los que están viendo acá, pero si Cristo está en mi corazón, y si a Él no le gusta a tal persona, a mí tampoco me gusta. Porque ya Él manda en mi corazón. Ya Él está morando en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que Él está viviendo personalmente, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre, que murió y resucitó por mí.
Amén. Y aquí el apóstol Pablo está hablando que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuáles son las dimensiones del evangelio, la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios. Aquí está el punto. Si Cristo mora en mí, yo voy a conocer su amor, porque Él me va a poner a amar hasta mi enemigo. Él me va a poner a hacer cosas que mi viejo hombre rechaza, pero que Él mora en mí, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo. Dice claramente que excede a todo conocimiento. Cuando yo tengo el amor de Cristo en mi vida, y nadie, mira, por más que me golpeen, te amo, mi amor. Me insulta, gloria a Dios. Cuando ya el Padre ve que en mí no está el corazón viejo, sino el nuevo, el de Cristo, morando allí, entonces va y viene sobre mí. ¿Van entendiendo estos niveles, verdad? El nivel que Cristo no puede morar en mí si no está fortalecido el hombre interior. No puede vivir si no está fortalecido. Y el Padre no puede vivir aquí si yo no tengo el amor de Cristo. Amén. El amor de Cristo, hermano, excede a todo conocimiento y hay que vivirlo. Entonces Dios te pone a vivir para que Cristo, oye, sí, ama. Lo que yo amo, Él ama. Lo que yo deseo, Él desea. Y cada vez que Él empieza a darte lo que Él ama, el viejo hombre empieza a morir y a morir y a morir. Amén. Gloria a Dios. Empieza a morir mis deseos, mis pasiones, empiezan a morir, porque viene el amor de Cristo a inundar algo precioso, hermano. Gloria. Amén. Amén. Ahí viene el Padre y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si yo no tengo el amor de Cristo, como el Padre en mí, soy pichirre para la obra. No doy diezmo ni mis ofrendas. Y si veo a alguien que está falto de alimento o falto de algo, ¿qué hace mi corazón? Llamo a todo el mundo para orar por él, recojo entre todos, pero no doy nada, y le llevo creyendo a aquella persona que soy yo, pero yo lo que hice fue la vaca, pero no di nada. ¿Ya? Y cuando llego, hermano, esto te traje yo. La iglesia no te quiere, esto lo traje yo. El amor de Cristo, lo dice el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 13 dice que todos lo sufren. Cuando Cristo está en mi vida, todo lo sufro, todo lo creo. Todo lo que viene del Padre, yo lo creo. Te voy a mandar a las naciones, lo creo, Señor. Te voy a hacer alguien importante, lo creo, Señor. Todo lo espera, todo lo soporta. Que aunque vengan dificultades tremendas para mí, el amor que Cristo está en mí no se va. El amor nunca deja de ser cuando Cristo mora en mí. Pero si yo amo, sí. Si me hacen algo, ya no amo más. Pero si Cristo está en mí, aunque me hagan lo que me hagan, lo sigo amando. Lo sigo queriendo. Por eso, ¿por qué vienen los divorcios y las separaciones? Por la dureza del corazón del hombre. Cristo no mora ahí. Es lamentable, Cristo no mora ahí. Amén. Y como dijimos anteriormente, lo dijimos hoy, lo seguimos hablando. Dice la palabra del Señor, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Él es poderoso para que venga el Espíritu.
Él es poderoso para ponerme un corazón nuevo. Él es poderoso para poner el Espíritu Santo. Él es poderoso para hacer amar lo que ama Cristo. Él es poderoso. Dice claramente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, la honra, a la iglesia de Cristo por todas las edades y por todos los siglos. Amén. En Juan capítulo 14, versículo 23, dando Jesucristo las últimas instrucciones, allí vemos, amados hermanos, allí vemos claramente cómo Cristo Jesús le dice a ellos, el que me ama, guardará, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Gloria a Dios. El que me ama, quiere decir que para que Cristo tiene que estar en mi corazón. Y cuando Cristo está en ese nuevo corazón, yo amo lo que Él ama. Y cuando yo amo lo que ama, Él me ama a mí. Y cuando Él me ama a mí, dice la palabra, el Padre también me ama porque yo amo a su Hijo. Y vendremos a Él. La condición es que Cristo mora en mi corazón y yo ame lo que ame Cristo. Gloria a Dios. Y Él me va a probar, vamos a ver si me ama. Y me va a mandar mi enemigo. Me va a mandar pruebas. El pastor se levanta, el diácono se levanta, aquel se levanta todo el mundo. Oye, y usted allí, yo amo a Cristo. Lo amo. Y si todas las cosas suceden para bien, para aquellos que aman a Dios. Y si yo le amo, van a venir para Él ver. ¿Qué pasó en el desierto? Yo los probé en el desierto para ver si ustedes me amaban. ¿Y usted cree que no nos va a probar nosotros para saber bien, aleluya, para morar en Él? Él nos va a probar. Vamos a ver si me ama. Ponlo en esta prueba para ver. Ponlo aquí, ponlo allá. Quítenle todo. Vamos a ver si me ama. Vamos a ver si Job me ama. Y cuando demostró Job que le amaba, no vino el Padre. Gloria a Dios. Tanto que Job dijo de oídas, yo tenía una relación contigo audible, pero ahora no es audible, ahora es visual, aleluya. Y aquí dice, vendré a Él. No vino a Él, sí vino. ¿Usted cree que no probó a Moisés? Tanto que en Hebreos dice que Él se mantuvo viendo al invisible a pesar de todas las pruebas. Él se mantuvo, yo he creído en ti, Señor, yo he creído en ti, Señor, y iba para allá, yo he creído en ti, Señor. Vino a Él. Vino a Él. Así que lo que ama al Cristo es porque Cristo está en mi corazón. Y me va a probar porque Cristo está aquí mandando. Amén. Y la gente va a decir, oye, tú sí eres buena persona. Hermano, yo no soy buena persona, para que tengo a alguien gobernando mi corazón. Y ya no hago lo que yo quiero porque yo estoy muerto. Amén. También nos dice la palabra de Dios en el Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Cuál es el tabernáculo? El Espíritu nuevo. Gloria a Dios. El Espíritu nuevo. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Los apóstoles Pedro y Juan hablaron de ese nacimiento que es del cielo. Y en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ahí está. ¿Cuál es la simiente corruptible? La de Adán.
sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La de Cristo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que anteriormente Ezequiel le habló claramente: les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré sobre ellos, quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Ya la palabra lo había dicho. Y por la palabra se va a cumplir. Amén. Y Juan también, en su primera carta, su primera epístola, su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando yo peco, y aunque haya nacido de Dios, porque el versículo siguiente dice: y todo aquel que ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Una cosa es que yo peque y otra cosa que practique. Practicar es que usted lo haga hoy, lo haga mañana, es una práctica. Lo haga pasado mañana, lo sigue haciendo todos los días. No hay un convertimiento, no hay un arrepentimiento, no hay un abandono del pecado, porque si yo me arrepiento, confieso y me aparto, alcanzo misericordia, tengo un abogado. Pero ¿cómo van a predicar? No, usted puede seguir avanzando, no, ya va, pero si tú sigues pecando, tú no eres hijo de Dios. Más bien pecaste, pero párate ahí. El Espíritu Santo te va a redarguir de pecado, te va a entender que lo que estás haciendo es malo. Por eso dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiere decir que Dios acepta que fallemos, pero no acepta que te quedes en el pecado y te sigas mandando pecado como si nada, como si no existe Dios, como que usted es salvo, siempre salvo, de la doctrina de la predestinación. No, yo fui ya predestinado para ser salvo, así que yo puedo pecar y pecar. No. En Gálatas capítulo 4, versículo 22, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa. Lo cual es alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, en la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Miren la alegoría que pone él. Habla de la esclava de Agar, habla del monte Sinaí y habla aquí claramente que todos los que están bajo la ley son hijos de esclavitud. Y dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, donde se hizo la ley. Sabemos que Agar es egipcia. Esto es una alegoría para dar a entender un misterio. Y corresponde a la Jerusalén actual. Todos los hijos nacidos por la ley son hijos de esclavitud. Pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? El Espíritu Santo, amado.
Gloria a Dios. Y esto es una alegoría, no que Sara es el Espíritu Santo, ni nacimos de Sara, es una alegoría. Ni que tampoco Agar estaba en el monte de Sinaí, en Arabia, en Arabá. No. En Romanos capítulo 7, versículo 4, dice, así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso indica, amado, que si usted está en la gracia y usted quiere volver a la ley, hacer los preceptos de la ley, o un pastor quiere volver a la ley, hacer los preceptos de la ley, y creer que por obra es salvación, no es así. ¿Qué hacen eso? Cuando usted implementa dentro de la iglesia la ley, todos los que están allí son hijos de esclavitud. Son esclavos de esa ley que usted haya hecho. Ahora, yo siempre he dicho que en la iglesia todos tienen la libertad, todos, de poder pensar, de poder analizar, porque yo no enseño para que me obedezcan, yo enseño para que ustedes piensen, analicen. Ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen la palabra en su mente, ustedes tienen a Cristo en su corazón, ustedes pueden pensar. Quiere decir que yo me puedo equivocar y alguno de vosotros me puede corregir. Y yo no tengo por qué ponerme airado. Ustedes son libres. Cuando yo digo algo y digo esta es ley, lo hago esclavos a ustedes de esa ley que he puesto. Así que nosotros no tenemos sino la ley de Cristo. Según Gálatas, la ley de Cristo es: amaos unos a otros como yo os he amado, y llevar la carga a los demás y así cumplir la ley de Cristo. No podemos poner ley, podemos poner normas, pero leyes de salvación no existen. Usted por esto va a ser salvo, usted por lo otro va a ser salvo. No existe, amado hermano. Ya Cristo Jesús abolió la ley en todas sus formas, no en un pedacito las morales, no, toda la ley. Ya el Espíritu Santo mora en usted, ya no hay tablas, sino que Él las escribe con su dedo en el corazón nuevo. Ya nadie va a decir, busca de Dios, ya Él nos ha buscado a nosotros. Como dijo Pablo, yo conocí a Dios, pero después rectificó. Más bien, Él me conoce a mí. Él rectificó. Amén. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ese espíritu es el nuevo. Amén. El cuerpo a la vez está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque quien domina el cuerpo es algo inmaterial, es el alma. Y si el alma está con Cristo, aleluya, todo ese deseo que tenía el cuerpo se va, se quita. Usted no va a sentir lo mismo. Usted va a sentir una pasión por hacer las cosas de Dios. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. También hablamos de dos creaciones. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el templo, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros. Amén. Gloria a Dios. En 1 Corintios 15, 44, ahí se va a manifestar este hombre nuevo, esta criatura nueva, este espíritu nuevo que Dios puso en nosotros. El espíritu nuevo es el que duerme, no el cuerpo. Dice la palabra que fuiste formado del polvo y al polvo volverás. Él no duerme. El que duerme es el espíritu nuevo que se va a manifestar cuando resucite. Así que lo que va a resucitar es el espíritu nuevo que está en nosotros, donde mora el Espíritu Santo. Como ahí moró el Espíritu Santo, ahí se va a meter el alma. Y va a haber otra creación. Gloria a Dios. Dice la palabra, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, este hombre nuevo, esta criatura nueva, no se manifiesta así, sino cuando Cristo venga en las nubes a buscar su iglesia. Es la forma de manifestarse, porque ese espíritu que está dentro de mí, mi alma va a entrar en ese espíritu y vamos a ser cara a cara con Dios o semejantes a Dios. El espíritu nuevo es el que resucita. Allí se manifiesta el cuerpo espiritual. Mientras estemos en este cuerpo, no se va a manifestar. Solamente va a ser un templo. Entonces tenemos la simiente de Cristo en nosotros. Eso es una esperanza. Gloria a Dios. Tenemos dos naturalezas en nosotros, la terrenal y la de Dios. También ahí en Corintios, sigue, en 1 Corintios 15, el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Amén. Gloria a Dios. El postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que este cuerpo es alma viviente y lo que va a resucitar es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. El cuerpo no puede entrar al reino de los cielos. Gloria. Amén. Gloria a Dios. No puede. Se vista como se vista. Si entonces el Espíritu Santo está de nosotros, Gloria a Dios. sería el colmo que estando viviendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, en la misma casa, en el mismo cuerpo, juntos a nosotros, y nosotros no hablemos con Dios. Gloria. ¿Será que estamos de espalda, Cristo Jesús tocando ahí? Tú no vas a orar, entonces tú no vas a orar. ¿Será que nosotros tenemos esa comunión con Él? No está cerca. Está cerca. No está en el otro lado extremo del mar, ni está en el Seol. Está cerca. Para que no pongamos las cosas difíciles. Está cerca. Sí, el mismo Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y tocando. Tú no vas a orar, entonces, tú no vas a orar. Tú no vas a clamarme, tú no vas a sentir mi presencia, tú no. ¿Qué pasa? Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, usted va a sentir una corriente bárbara, como ciertas pulladas. Como diciendo, epa, yo estoy viviendo aquí, ¿viste? Y a mí no me has dado ni una miradita. Es como dos parejas viviendo dentro de la casa, pero enemistados. La carne para un lado y el espíritu para otro lado. Por eso sería un colmo, man. Que él toque la puerta, toca la puerta y llamo. Yo quiero cenar contigo. Quiero estar contigo.
Yo hablo que una cosa es intimidad y otra cosa es intimación. Si usted busca en el vocabulario intimación, es cuando las dos parejas tienen el deseo de estar juntos. Intimidad es que las dos parejas están juntos, pero alguna de ellas no le gusta o no quiere y acepta estar solo por un compromiso. Va, tiene el compromiso, pero no tuvo ningún deseo, no hubo un efecto en su cuerpo, ni hubo nada. Solamente lo hizo para complacer el deseo de la otra persona. Solamente. Yo no sé cuántos deseos, porque Dios bendice al varón de deseo. Pero no ve que usted sienta algo. No ve que usted como que lo bese con pasión, lo quiera, lo ama. Sino que usted, bueno, está bien, Señor. Tú eres el hombre, tú eres la persona. Pero no hay una intimación. No hay una relación estrecha de yo buscar de Dios y Él buscarme constantemente a mí. Todos los días te busqué, dice Isaías. Todos los días largué mi mano. Todos los días me rechazaste. En uno de los libros más poéticos de la Biblia, habla que aquel hombre fue a la casa de aquella mujer, tocó la puerta, fue a la ventana y abrió la ventanilla y gritó, y ella dice que escuchaba a su amado de lejos. Y cuando ella despertó y preguntó por su amado, ella no, pero estuvo aquí, pero tú estabas dormida. Ella lo buscó por todos lados. Ella buscó los vigilantes, se fue a medianoche, buscar. Yo creo que Dios dice, tú no me vas a hacer caso. Yo te voy a poner en una prueba, a ver si tú me buscas. Porque cada vez que hay una prueba en nosotros, ahí lo buscamos. Cuando hay una necesidad, es que buscamos. Pero ¿será que hay una relación íntima, una intimación entre Dios y nosotros y Dios con nosotros? ¿Será? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 al 22, el apóstol Pablo habla a las personas como si fueran conscientes de lo que va a hablar. Como que las personas entendiesen este lenguaje que el apóstol está hablando y les dice, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Como personas que lo van a entender y que van a hacer un juicio real de las palabras que él dice. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos su cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Él está hablando una alegoría de la cena del Señor y dice, mira Israel según la carne. Los que aman comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué está hablando él aquí? ¿Qué sacrificios? ¿Qué altar está hablando? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Será que los ídolos es algo? O lo que yo, o que alguien, no yo, alguien sacrifica a los ídolos, sea un animal, ¿será que eso, no toques esa manzana porque es sacrificada, o no toques aquello? Es algo. Tanto el ídolo como el sacrificio es algo. Él dice, ¿qué digo pues? Mira, que el ídolo es algo
o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celo al Señor, o somos más fuertes que Él. Dice, esto es referente a los ídolos. Quiere decir que Él conoce que el ídolo y el sacrificio, ¿verdad?, no son nada. Pero detrás de cada ídolo es un demonio. Es lo que está diciendo Él aquí. Detrás de cada cosa que los gentiles sacrifican hay demonios. Aunque el ídolo no es nada, usted lo puede romper, pero detrás de ese ídolo hay demonios. Yo no puedo ver que alguien sacrifica algo y me lo van a dar. No, tú se lo sacrificas. No, eso es un ídolo, no. Yo no puedo comer el pan de Cristo y también comer algo sacrificado a los demonios. En cuanto a los demonios, ¿verdad? Es en cuanto a la comida. A veces mi esposa, a ella no le gusta que yo lo tome en cuenta, pero había una panadería que decía Virgen del Valle. Y a mí me gustaba el pan de ahí. Entonces, cuando yo iba para allá, ella me preguntaba, ¿dónde lo compraste? En la panadería Virgen del Valle. Pues yo no como eso. Y hablaba, yo no como eso, bota ese pan, es sacrificado ídolo. Total que yo dejé de comprar allí. Pero leyendo esto, con el Espíritu de Dios, ella tiene razón. Hoy esa panadería dice Panadería del Altísimo. No sé qué pasó ahí, no sé qué habla. Un cambio. Quiere decir que si yo veo a un negocio que es sacrificado a los ídolos, todo ese negocio es sacrificado a los ídolos. Y usted me dirá, hermano, pero usted está muy fuerte en eso. Eso es la Biblia. Esto es Biblia. Si usted no ve ídolos, compre. Pero si usted ve ídolos por donde quiera, el humo, el incensario, todo aquello, no compre. De comer nada o de vestir nada. Porque todo ese vestir, todo ese negocio, lo sacrifican a los ídolos. Y los ídolos hacen prosperidad en ellos, los demonios. Porque el ídolo no es nada. Y lo que se sacrifica no es nada. Son los demonios que están allí. Ahora, vamos al matrimonio. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, este es tremendo. Hoy en día, las hermanas quieren buscar del mundo, y aquí dice que está prohibido, porque hay un templo en mí. El asunto es que hay un templo en mí. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el ídolo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces, una persona que su esposo o su esposa es inconverso, un brusco, un perverso, lo está hablando claramente acá, que no es fácil para ninguna de las dos personas. Yo me imagino
ni para el brujo casarse con una evangélica, ni la evangélica para un brujo o alguien que haga injusticia. Eso no es fácil para ninguno de los dos. Y la misma palabra dice, no hay comunión. Palabra dice, no hay comunión. Aunque un matrimonio es la unión, dice que los dos serán, ahí dice que si tú eres templo y morada del Espíritu, y aquel hombre es una persona perversa y mala. Ahora, si él o aquel se convierte o esta se descarría, porque no hay, hermano. No hay comunión, lo dice la Biblia. Ahora, si él acepta vivir con él o ella acepta vivir, es vivir. Aunque venga mal a la iglesia, pero viene. Pero si no quiere nada con Dios, oye, eso no quiere nada con Dios. Tú por allá y yo por aquí. No existe comunión. No solamente en lo social o en lo matrimonial, sino la comunión con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Mira, una de las cosas que el apóstol termina diciendo en cada carta es la comunión con el Espíritu Santo. Que para el apóstol Pablo la comunión con el Espíritu Santo era total. Total, amado. En Filipenses capítulo 2, versículo 1, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañado, si alguna misericordia, en esto debemos pensar. Quiere decir que lo primero que habla el Señor acá es la comunión con el Espíritu Santo. En 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiere decir que si yo no tengo comunión con mi hermano, yo no tengo comunión con el Padre. Si yo estoy en problemado acá con alguien, el Padre dice, no está. A paz nos llamó el Señor. En esa misma carta, el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo estoy en luz, puedo tener errores, pero la sangre de Cristo. Pero si yo tengo problemas dentro de la iglesia, en relación con los hermanos que convivo en la iglesia, el Padre no mora en mí. Se nota. Amén. Así que guardemos pues este depósito. El apóstol Pablo, también en 2 Corintios, dice que aunque este cuerpo se va desgastando, tenemos un tesoro en vasijas de barro. Sí, un tesoro, amado, una unción, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y cuando este cuerpo se va desgastando por el cansancio, la oración, las vigilias, el ayuno y tantas cosas, este cuerpo se va desgastando. El otro se va renovando y va de gloria en gloria, en triunfo y de victoria en victoria. Así que no tenga algo que ver con que se va a desgastar por una vigilia. Amén. Los invito para esta vigilia. Nuestra hermana Carol va a predicar. Hay una unción fresca ahí. No crean que este cuerpo se va a desgastar ayunando, es verdad.
pero el otro va creciendo. Amén. Así que es una vasija para que el poder y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que esos grandes hombres de Dios estuvieron sobre esta tierra y su cuerpo, eso era algo glorioso, ¿eh? Algo glorioso. Nos dirán a nosotros quizás fanáticos, pero es la Biblia. Amén. Y debemos cuidar este cuerpo. Si entendemos que es templo y morada, debemos saber bien lo que comemos, si lo que vestimos, nuestra relación matrimonial, si es conveniente delante del Espíritu Santo o no, porque es algo ilógico que usted esté consagrado a Dios y el otro consagrado al diablo. ¿Qué unión hay ahí? ¿Será que la luz y las tinieblas? No, eso no existe. Por más que la cristiana quiera llevar su matrimonio, o por más que el hijo del diablo quiera llevar su matrimonio, no se puede. Eso es imposible. Eso no existe, pues. Y a veces nosotros queremos mantener una unión desigual, pero eso no puede ser. O el hijo del diablo se convierte, o la sierva de Dios se descarría. La única manera. Pero no existe. Esa comunión no existe. Más aún si son matrimonios, que hay una unión. Más aún. Porque uno no sabe qué situaciones viva el otro, qué adulterio viva, qué cosa viva, y venga a un templo sagrado, porque uno tiene que cuidar su templo. Amén. Uno tiene que cuidar su templo. Si entendemos que es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos a nuestros pies. Si hay una pregunta.